Este video muestra el procedimiento estándar para determinar la densidad, rendimiento y contenido de aire por el método gravimétrico en el concreto. El equipo requerido para este ensayo consiste de un molde cuyo tamaño depende del tamaño del agregado grueso, una varilla de 16 milímetros de diámetro con una punta redondeada en forma hemisférica, un mazo de goma, una placa para enrasar y una cuchara para colocar el concreto en el molde. Una vez que se haya limpiado y humedecido el equipo, utilizando la balanza se determina la masa del molde vacío. Este valor se registra para cálculos posteriores. Como referencia, la precisión de la balanza se establece en la sección 4.1 de la norma. A continuación se llena el molde en 3 capas de igual volumen. El método de consolidación a utilizarse dependerá del asentamiento del concreto. Para concretos con asentamiento menor a 25 milímetros, el método es vibración. Cuando el asentamiento resulta entre 25 milímetros y 75 milímetros, la consolidación podrá realizarse tanto con vibrador o con varilla. Y si el asentamiento supera los 75 milímetros, la única forma de consolidar es utilizando la varilla. El método de consolidación con varilla consiste en introducir una barra redonda de 16 milímetros de diámetro con una punta redondeada en forma hemisférica en el concreto. Esta varilla deberá atravesar cada capa en toda su profundidad y penetrar no más de 25 milímetros en la capa inferior. Luego de varillar una capa, se golpea el molde con un mazo de goma de 10 a 15 veces. Cuando se varilla la primera capa, se tiene cuidado de no golpear con fuerza el molde. La masa del mazo de goma depende del volumen del molde y se especifica en la sección 4.6 de la norma. Cuando se varille, los 25 golpes deben repartirse en toda la sección transversal. Para esto se sigue un patrón espiral desde el borde del molde hacia adentro. Cuando se termine la consolidación de la última capa, no debe existir un gran exceso o deficiencia de concreto sobre el molde. El llenado es óptimo si luego de la consolidación de la tercera capa queda sobre el molde un exceso de 3 milímetros de concreto. De haber una deficiencia,
una pequeña cantidad de concreto puede ser añadida, y por el contrario, si existe un gran exceso, este se removerá con una cuchara, tomando una porción representativa de concreto, inmediatamente luego de la consolidación y antes del enrasado con placa. Si durante el proceso de consolidación el técnico considera que la cantidad de concreto es insuficiente para completar la última capa, este proceso puede suspenderse. El técnico deberá agregar una porción representativa de concreto sobre el molde y deberá continuar con el proceso de varillado, introduciendo la varilla el número de veces necesario para completar los 25 golpes especificados por la norma. El enrasado en este ensayo se ejecuta con una placa. Primero se cubre 2/3 del molde y se retira la placa hacia atrás, moviéndola al mismo tiempo hacia los lados. Luego se repite el procedimiento, cubriendo la parte terminada y presionando la placa hacia adelante. En todo el proceso la placa está presionada contra el molde. Posiblemente se necesitarán varias pasadas hasta que la superficie quede uniforme y terminada. A continuación, se limpia con cuidado el exterior del molde. Luego, el molde es colocado sobre la balanza y la masa del concreto más el molde es determinada. Una vez registrado el valor, se realizan los cálculos de densidad, peso unitario, rendimiento y contenido de aire gravimétrico del concreto, de acuerdo a lo especificado en la sección 7 de la norma.